Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartirles acerca de la personalidad y atributos del Espíritu Santo. Ante esta pregunta, muchos cristianos no la responden fácilmente o dicen una respuesta ambigua. Esto es porque a veces sienten que sí saben de Él y otras veces no. ¿Por qué pasa esto? Esto puede ser debido a que no han experimentado la personalidad del Espíritu Santo. Aunque conozcan acerca de la Trinidad de Dios, no muchos experimentan personalmente al Espíritu Santo. Por encima de todo, si uno no tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo, entonces no se puede saber bien quién es Él. Todo esto se debe a que el Espíritu de Dios no se puede explicar con tan solo conocimiento o por haberlo escuchado a través de alguien. Por lo general, cuando presentamos al Espíritu Santo, decimos que es como la paloma, el viento o el fuego. Pero muchos no entienden que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que tiene su propia personalidad. El Espíritu Santo es uno de la Trinidad de Dios, por lo cual una vez que mora es el Consolador quien camina con nosotros. También es Dios Padre quien hizo toda la creación y es Dios Hijo quien vino en carne para redimir nuestros pecados. Ahora que son tiempos del Espíritu Santo, cuando aceptamos a Jesús, mora el Espíritu Santo y camina con nosotros para completar la salvación. Sobre todo, para tener una vida encaminada con el Espíritu Santo, tenemos que saber su personalidad y atributos. Esto es porque tanto sepamos más del Espíritu Santo, podemos vivir una vida guiada y junto con Él. Entonces, ¿qué atributos y personalidad tiene el Espíritu Santo? Primeramente, el Espíritu Santo es quien tiene conocimiento, y la Biblia claramente lo revela, ya que está escrito. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, quien es uno con el Dios Padre, tiene en sí toda la voluntad del Padre. Es decir, podemos nombrarlo como el Espíritu del saber, ya que sabe en detalle todo de Dios y de nosotros. En pocas palabras, es el Espíritu de Dios, el Todopoderoso, omnisciente. En segundo lugar, el Espíritu Santo tiene sentimientos y lo podemos encontrar en el rincón de la Biblia. El Espíritu Santo se contristece cuando desobedecemos y dejamos de lado la voluntad de Dios. En especial, cuando nos contaminamos por el pecado, el Espíritu Santo se entristece y también se enoja. Y se puede llegar al extremo que si no nos arrepentimos, entonces Él manifiesta su ira, porque si nuestro espíritu se ensucia de tal manera por el pecado, el Espíritu Santo no puede morar más en nosotros. En pocas palabras, Él expresa su ira con amor y tristeza por tener que apartarse de su Hijo. Por esa misma razón, el apóstol Pablo, quien supo bien de la personalidad y atributo del Espíritu Santo, exhortó fuertemente que no hagan contristecerlo por la culpa del pecado. Así, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que se complace, se entristece y tiene gozo e ira. En tercer lugar, el Espíritu Santo es quien tiene voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros pedimos a Dios por varios dones, pero estos no se obtienen a como nosotros queramos, sino a como el Espíritu Santo quiera. Tanto los dones, ungimiento y llenura del Espíritu Santo es un regalo que se nos reparte a todos como Él quiera. Además, de acuerdo a su voluntad, nos guía hasta el día de nuestra salvación. Además, enseña, recuerda, cuida y orienta. Es Dios el Consolador, quien de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo reparte dones, obra, protege y cuida. Recuerden que el Espíritu Santo es quien tiene conocimiento, voluntad y sentimientos. Sobre todo, es quien mora en nuestro espíritu, que sella y completa la salvación. Es decir, es el Consolador, que nos sostiene de su mano para que seamos guiados al cielo. Es por eso que tenemos que obedecerlo cuando nos habla, para que no soltemos esa mano. Jamás tenemos que ignorar su voz que nos exhorta acerca del pecado, justicia y juicio, ya que hacemos contristecer al Espíritu Santo y puede llegar a tal punto que se apague. Recuerden por favor, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre quien quiere comunicarse con sus amados hijos. Tenemos que orar a que se nos abran los oídos para escucharlo cada vez que hable con su voluntad y sentimientos. Es decir, conquistemos por más. Dios, al escuchar nuestro clamor, abrirá los oídos espirituales y nos hará escuchar de su voz.
Todavía, el Espíritu Santo, quien tiene voluntad y sentimientos, está hablando a sus hijos quienes saben escuchar de su voz. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén.